Bueno, pues sean bienvenidos a esta videoconferencia. Vamos a impartir un tema que la verdad es de bastante interés, es muy complejo, es muy amplio y se pueden hacer sus preguntas también. Si las preguntas las sé, las voy a responder en el mismo momento, si no, pues en los foros del respectivo tema voy a dejar ahí las respuestas, porque como les digo, es un tema muy complejo y bastante extenso, y también es muy interesante todo lo que vamos a hablar en esta hora. Ok, el tema es la comunicación literaria, la Edad Media. Como les decía al inicio, este es un tema bastante interesante porque nos remonta en aquellos años donde no había nada de tecnología, donde no existía las computadoras, donde no había nada a donde se pudiera guardar información, pero sin embargo podemos obtener historia a través de los historiadores que ayudan, los arqueólogos, personas que siempre se interesan en esto, y porque también han quedado como escritos, han quedado pruebas de cómo era la vida en la Edad Media. Bueno, aquí está una línea de tiempo más o menos que abarca desde los años prácticamente 500 hasta los años 1066. Vamos a ver algunos acontecimientos importantes sobre ese casi más de 500 años y qué fue lo que pasó. Y también esos acontecimientos que hasta la fecha de ahora todavía marcan están marcando en la historia actual. Bueno, tenemos en los años 1500 a los años 1700, bueno, los francos adoptaron el cristianismo. Lo que pasó ahí fue prácticamente que ocurrió la cristianización de los germanos, y fue esto por el segundo periodo que los francos se convirtieron al cristianismo romano católico. ¿Quiénes eran esos grupos germanos o en qué se basaban, verdad? Bueno, ellos eran un grupo histórico etnolingüístico de pueblos que eran originarios del norte de Europa, que se identificaban por el uso de las lenguas germánicas. Entonces es una parte de Europa, y los francos prácticamente era como referirse a los mismos cristianos. Entonces en este tiempo estaba empezando como a expandirse lo que eran las religiones, y los francos adoptaron el cristianismo, que creían los germanos, y que eso fue a través del segundo periodo en que los francos fue que se convirtieron al cristianismo. Para el año para el año 570, pero entre 570 y 632, en esos años, bueno, Mahoma, el principal profeta del Islam. Alguien que tenga datos o que sepa de quién fue Mahoma puede usar su micrófono y puede decir: Mahoma fue esto y esto, Mahoma hizo lo otro, porque es importante que sepamos acerca de la influencia que ha hecho ese señor, a pesar de que existió hace muchos años. ¿Alguien tiene alguna idea de quién fue Mahoma? Vamos a ver, tal vez escriben en la cajita aquí en el chat. Bueno, prácticamente nosotros hemos escuchado mucho de Mahoma, ¿verdad? Y Mahoma, bueno, fue el principal profeta del Islam. Sabemos que el Islam es una religión, y obviamente fue el fundador, ¿verdad?, del Islam. Mahoma nació el 26 de abril de 570 y murió el 8 de junio del año 632.
Sabemos que él fue una persona que hasta la fecha sigue influenciando a través de su religión, y en estos años de 560 a 632, es decir, en el trayecto de su vida, es que Mahoma pudo levantar esta religión y bueno, actualmente es considerado como un profeta. Entre los años 710 y 714 pasó que los musulmanes invaden España. Bueno, sabemos que el Islam ha tenido una presencia fundamental para la cultura, también para las ciencias y la historia de España. A lo mejor no sé si han visto documentales o en las mismas películas, se puede ver que en España hay bastante influencia de personas que tienen rasgos musulmanes, porque imagínense que desde esos años, desde 710 a 714, fue cuando los musulmanes invadieron España, y hasta la fecha de hoy, aún hay presencia de eso, o sea, de aquella invasión que ocurrió hace miles y miles y miles de años. Todavía España tiene tiene personas que son musulmanes. Bueno, actualmente representa el 45.5% de la población total. De la población musulmana total es el 42%, y estos tienen nacionalidad española. Y el 38.8% tienen nacionalidad marroquí. No sé si ustedes han de ver en canales como Discovery o Home and Health y todos esos así, que salen como series que son grabadas en España, y la mayoría tienen que ver con gitanos, con los marroquí, o sea, como con gente con rasgos muy musulmanes, muy de esa cultura, porque si se fijan bien, los españoles no tienden a tener esos rasgos como lo son bien marcados los musulmanes. Y para el año 732, bueno, fue la batalla de Poitiers y la victoria de los francos sobre los árabes. Bueno, la batalla de Poitiers tuvo lugar el 10 de octubre de ese mismo año, o sea, del año 732. Y fue entre las fuerzas que estaba comandada por el líder Carlos Martel y un ejército musulmán. Y estaban a las órdenes de Bali de Al-Andalus. Bali es un lugar de Francia, y en Bali había un gobernador que fue como el que estaba a las órdenes, ¿verdad?, del ejército musulmán. Pero durante la batalla, los francos, es decir, los cristianos, derrotaron el ejército musulmán, y Al-Ghafiqi fue que resultó muerto. También era un personaje muy importante de aquella época. Esta batalla, bueno, frenó la expansión musulmana hacia el norte, desde la península ibérica, y es considerada por muchos historiadores como un acontecimiento que fue de gran importancia en la historia. Al haber impedido que la invasión de Europa, al haber impedido la invasión de Europa por parte de los musulmanes y preservado el cristianismo como la fe dominante durante un periodo en el que el Islam estaba sometiendo gran parte de los territorios del Imperio Romano de Oriente. Ya para ese año, para el año 732, ya existía esa religión del Islam, y obviamente estaba teniendo una expansión que estaba llegando no solo a esos países islámicos, sino que también estaba llegando ya a Europa. Por eso fue que se dio esta batalla, porque lo que querían era que el cristianismo prevaleciera y no hubiera más personas musulmanes en Europa.
Y para el año para el año 800, dice que Carlos Magno, rey de los francos, es coronado por el Papa como emperador del nuevo Imperio Romano. Ese evento ocurrió un 25 de diciembre, siempre de ese mismo año, del año 800, y fue coronado por el Papa León III. Eso fue en una catedral que se llama Catedral de San Pedro, y Carlos Magno se convirtió en uno de los más soberanos, más poderosos de su tiempo. Y fue el emperador del nuevo Imperio Romano. Carlos Magno, bueno, él nació allá por el año 768 y fue rey nominal de los lombardos desde 774, y fue un emperador romano. También Carlos Magno es un personaje que hasta la fecha se sigue ahí se sigue mencionando bastante, sigue siendo historia, dejó bastante de qué hablar durante todos los años hasta la fecha, porque imagínense cuándo pasó eso y aún esos triunfos que este personaje tuvo, pues bueno, ayudaron para Roma. Y para el año para el año 924, bueno, dice que fue la disolución del Imperio Carlomagno. Bueno, Carlos Magno murió en el año de 814, y él tenía un hijo que fue el que se le pasó como por heredad el reinado, aunque en las historias el hijo se llamaba Ludovico Pío, y si ustedes buscan sobre ese personaje en Google, se menciona de que ese personaje no tenía talento, o sea, no tenía esa misma autoridad, ese mismo carácter con el que se diferenciaba Carlos Magno. Así que por la misma falta de talento para poder gobernar como emperador, bueno, el hijo dejó que pronto predominaran los juristas de formación germánica. O sea que todo aquel esfuerzo que había hecho Carlos Magno, su hijo, por falta de carácter, por falta de talento para poder gobernar, dejó que esto fuera predominado por los juristas. Para el año de 924, para el año 1980, y ya el año que sería 1034, bueno, dice Avicena, un filósofo árabe. Este personaje que es acá, bueno, nació en Uzbekistán el 23 de agosto de 980 y murió en Irán el 18 de junio de 1037. Ese personaje fue un médico, fue un filósofo, científico, un polímata. Los polímatas eran como la sabiduría que abarcaba los conocimientos sobre los diferentes campos, por ejemplo, la ciencia, el arte, humanidades, y la mayoría de filósofos de aquel tiempo, de la antigüedad, eran polímatas, o sea que eran personas muy estudiadas, una persona con una inteligencia que, si se fijan, bueno, ese personaje Avicena, así se le dice, pero realmente en árabe su nombre es muy largo y es muy confuso como para poder decirlo nosotros en español. Y estos personajes se pasaban su vida estudiando completamente. Pero también algo muy curioso sobre este filósofo árabe es que escribió cerca de 300 libros sobre diferentes temas predominantes. Entre ellos estaba la filosofía y la medicina. Y para el año de 1707, la historia del príncipe Genji. No sé si ustedes habrán escuchado ya
hablar sobre ese príncipe. Esta obra, bueno, la escribió Murasaki, que fue una escritora poetista, fue también una cortesana y era de origen japonés, y fue autora del siglo XI. Y es la primera novela japonesa. Por eso es que aquí dice, ¿verdad?, que la historia del príncipe Genji, bueno, fue escrita por esta japonesa Murasaki Shikibu, y fue la primera novela de la historia. Y por eso es que es muy importante, porque fue una japonesa la que escribió esta primera historia. Bueno, pero el príncipe Genji, para así medio relatarle, el príncipe Genji es una novela de principios del siglo XI, que cuenta la historia de ese príncipe, ¿verdad?, que se llamaba Genji, a través de 54 capítulos que incluyen toda su vida amorosa, también su recuperación del poder imperial y la vida de su hijo y su nieto tras su muerte. Si tal vez tienen la oportunidad, pueden a lo mejor buscar resúmenes o buscar videos en YouTube acerca de la historia del príncipe Genji. Y para el año de 1054, cisma entre la Iglesia de Oriente y Occidente. Bueno, eso también es conocido como el Gran Cisma. Es pues la separación del Papa y la cristiandad de Occidente de la cristiandad de Oriente y sus patriarcas, en especial del patriarca económico de Constantinopla. Entonces, la cisma entre la Iglesia de Oriente y Occidente, fue prácticamente eso, fue la separación que hubo del Papa con la cristiandad. Y para el año de 1066, Guillermo, que fue un duque de Normandía, conquista Inglaterra. También inició del dominio de Normando en Inglaterra. Guillermo fue quien conquista a Inglaterra en el año de 1066. Para el año de 1135 y para el año también de 1204, bueno, nació este personaje, un filósofo judío, Maimónides, que también escribió muchos libros acerca de la vida en sí. Y también no solo eran filósofos, sino que eran personajes que, así como Avicena, estudiaba mucho y tenía mucha sabiduría e inteligencia. Y para el año de 1126 y 1198, Averroes, bueno, fue un filósofo árabe comentarista de Aristóteles. Ya para esa época también ya había surgido Aristóteles, ya empezaba a hacerse famoso por todos sus conocimientos. Y bueno, creo que también muchos hemos escuchado hablar sobre San Francisco de Asís. Y bueno, él surgió en el año de 1182 para el año de 1226. También tenemos para el año de 1225 y 1274, Tomás de Aquino. También fue un filósofo que le gustaba también compartir sus conocimientos, escribía, y también tiene varios libros. Y tenemos para el año de 1265 y en 1321, Dante Alighieri. Creo que ya todos hemos escuchado hablar sobre este personaje de Dante Alighieri, ¿verdad? Porque él sabemos que fue un poeta, bueno, fue un poeta italiano y fue conocido
por escribir la Divina Comedia, que fue una de las obras más fundamentales de la transición del pensamiento medieval al pensamiento también renacentista y una de las cumbres de la literaria universal. También para el año de 1252 y 1284, bueno, fue el reinado de Alfonso X el Sabio. Este personaje fue el que reinó para esos años. Y también tenemos la invención de las gafas en Italia, el viaje a China del veneciano Marco Polo. Y creo que lo que más hemos recordado, o tal vez de lo que más he estado hablando también en las noticias por lo mismo de la pandemia del COVID, fue la peste negra. Eso fue en el año de 1347 hasta el año de 1350. Prácticamente fueron 4 años los que se estuvo así. Bueno, y esto se basó prácticamente, también fue una pandemia de peste, ha sido de las más devastadoras en la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre esos años, ¿verdad? También se dice que en esa peste negra es difícil reconocer cuántas personas fallecieron, pero se calcula que fueron entre 75 a 200 millones, equivalente prácticamente al 30-60% de la población de Europa. Y esto fue como una bacteria también que mataba a las personas rápidamente. Y tenemos también en 1813, bueno, nace Giovanni Boccaccio, y en 1310 y para 1314 Dante escribe la Divina Comedia, ¿verdad? Así como les mencionaba anteriormente. Y para el año 1342 y para el año 1400, Geoffrey Chaucer es autor de los cuentos de Canterbury. La verdad que aquí esos solo son como los datos más importantes que ocurrieron en esta Edad Media. Y si ustedes se ponen a buscar de cada una de esas, o sea, hay bastante de qué hablar, hay bastante de qué decir, y también datos muy importantes que están en internet, y uno pues bueno puede ahondar más sobre el tema. Bueno, se le llama Edad Media al periodo histórico comprendido entre los siglos V y el siglo XV después de Cristo. Es importante recordar y saber cuál es la Edad Media, porque a través de que nosotros sepamos en qué siglos están comprendidos la Edad Media, nosotros vamos a poder tener un poquito más de historia, tal vez por los años los podamos recordar más y los personajes. Pero la Edad Media fue ese periodo, fue a partir desde el siglo V hasta el siglo XV. Veamos los acontecimientos que marcan el inicio y el cierre de esta época. Bueno, fue la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, con la entrada de los pueblos bárbaros. Otro acontecimiento, bueno, también tenemos el descubrimiento de América en 1942, cuando Cristóbal Colón salió de las tierras europeas a ver, o sea, qué más había aparte del mar, porque estaba la teoría de que la Tierra era plana. Otros decían que la Tierra era cuadrada, otros decían que a lo mejor era como algo que no tenía fin, pero Cristóbal Colón creía que la Tierra
no era ni plana ni cuadrada. Y así fue como llega, a través de una petición, llega a las tierras americanas y es prácticamente descubierta. En aquel entonces, aquí en América, solo habían, así como se puede ver en la imagen, indios que no tenían como una civilización como la que traían los españoles. También en 1453 fue la toma de Constantinopla por los turcos. Este fue otro acontecimiento también que marcó porque dejó muchas personas muertas y por el acontecimiento ocurrido, ¿verdad?, por los turcos. Características de la cultura medieval. Tenemos, bueno, es idealista por la marcada influencia de la región. Estas son una de las características a principios de esta Edad Media es cuando empezaron a levantarse las religiones, ¿verdad? Ya veíamos que empezó con Mahoma, que hasta la fecha esa religión está presente. También otra de las características de esta Edad Media es que se preocupa más allá como influencia del pensamiento cristiano. Antes era el cristianismo católico, ahora no es lo mismo cristiano que católico, son fe totalmente diferentes. Y en esa Edad Media, bueno, se preocupaban por estar influenciando a través de ese pensamiento cristiano. Y ya vimos, ¿verdad?, todo lo que pasó, que también se dividió lo del cristianismo de Oriente con el cristianismo de Occidente. Y otra característica es que concurre en ella las tres culturas, la grecolatina, la bárbara y la árabe. Bueno, ya sabemos que la árabe son todos esos países, ¿verdad?, que son como que están hacia el otro lado del mundo, y no es lo mismo con la bárbara y ni con la grecolatina, porque esa tiene mucho que ver como que esa tiene que ver como con dos mixtas, ¿verdad?, de culturas. Y también una de las características es que presenta continuos cambios culturales. Aquí dice baja de Edad Media, ¿verdad? Grandes cambios en Europa, las ciudades y los burgos, el comercio y la artesanía, el poder del rey, la crisis de la baja de la Edad Media. Aquí se podían ver que ya las culturas se estaban haciendo aún más marcadas. Cada quien, y también, ¿verdad?, con el descubrimiento de América, se pudo lograr tener otra cultura muy diferente. Y también otra característica es el arte del carácter religioso caballeresco. Y algo que también marcó la Edad Media es que hubo un menosprecio a los humanos por darle relevancia a lo divino. También hubieron épocas, y aún hay países donde ahí profesar tu fe, pero más que todo del cristianismo, ahora, ¿cómo se llama? No solo te menosprecian, sino que te llevan, si es posible, hasta la muerte. Y aún ocurre en algunos países si le podemos llamar, ¿verdad?, de estar menospreciando a los humanos. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
Bueno, Mahoma, ya les dije, fue como, perdón, fue un profeta. Bueno, es catalogado así como un profeta. Y para la religión del Islam es su Dios. También en YouTube hay muchos, como les digo, muchos videos en los cuales uno se puede informar y hay historiadores, hay arqueólogos, porque ellos creen que Mahoma es su Dios y que va a resucitar un día, ¿verdad? Pero eso ya es la libertad de cada quien lo que desea creer. No sé si hay no sé si hay alguna pregunta. ¿No tienen alguna pregunta referente con el tema? La verdad que esto es muy complejo y solo el PDF que está en la plataforma recopila ciertos datos, no los da todos, porque si no, una hora o tal vez media hora no sería como lo suficiente. Creo que tendríamos que ocupar más de un día para pasar hablando sobre todos aquellos acontecimientos, ahondar en cada punto de las líneas de tiempo que les estaba mostrando. Así que, si no hay preguntas, eso sería todo. Muchísimas gracias por la participación, o sea, de estar escuchando esta clase.